Bueno, una pregunta así para hacer esto un poquito más ejemplificado, ¿no? Entonces, tú como metalúrgico de donde estás, cuando quieren hacer una pieza nueva o traen un proyecto nuevo, supongo que te dicen, oye, aquí está el dibujo, ¿no? Este es este tipo de pieza, este es el tipo de acero y estas son las durezas las durezas deseadas. Lo que yo me imagino, no sé si es así, es que ustedes tienen su diagrama de hierro carbón y su diagrama de tipo de acero y su diagrama de narices y le dicen, por aquí tiene que caer. ¿Esto es, así le hacen o cómo es ese proceso? Eh, Saliéndonos un poquito de esa parte de lo técnico, nosotros tenemos me dicen, ¿sabes qué? Tenemos un material de ciertas características. Ya ¿sabes qué? Es una barra de una pulgada de diámetro, ¿sí? No, esa la tienes es de una 0,8620 y nosotros requerimos una dureza en el núcleo de 25 a 45 Rubel C, ¿sí? Con una profundidad de capa de 30 milésimas. ¿Sí? Es lo que te dice el cuate de comercial. Así es. Sí, ¿Sabes sí. qué? ¿Es factible o no es factible? Ok. Ahí, espérate, ahí es chin, empieza el metalúrgico a jalar ahí. Ahí es cuando se empieza a usar los conocimientos. Sí. ¿Es factible o no es factible? La respuesta así rápida es sí se puede. O la respuesta sería, depende. Depende de que sí se puede, sí. Dar lo que necesitan, depende. Ahí sí, depende. Sí podemos, sí, claro que sí podemos. Todo podemos nosotros. ¿Qué es lo que ellos requieren? Es ahí Me encanta la confianza de Saúl Zamorano y los metalúrgicos. Todo podemos. Sí, claro que sí. Todo podemos todo el tiempo. ¿Sí? Sí se puede. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos? ¿Qué tipo de acero es? ¿Qué tipo de horno yo tengo? ¿Sí? Y qué tipo qué tan grande es, qué tan pequeña es la pieza, ¿sí? O sea, es lo que tú recomiendas es saber primero el tipo de acero. Así ¿Qué es. tipo de acero? ¿Qué tipo de horno? Y la geometría. Así es. Así es. Sí, por ejemplo, he trabajado con tamaños de hornos desde 24 por 36 pulgadas hasta por 48 por 36 en hornos batch y hornos continuos, por ejemplo, de una hilera, que estamos hablando de 10 posiciones, hasta de 4 hileras con 100 posiciones en todo el horno, ¿sí? Depende mucho qué tipo de material, qué tipo de características metalúrgicas necesiten y eso es lo que nosotros empezamos a ver. ¿Qué tipo de material es? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan pesado es? Y las características. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando por dar un ejemplo, con un material de un diámetro de una pulgada, que pesa 2 kilos, y de repente me traen un material, aunque sea el mismo acero, con un material de un diámetro de 8 pulgadas, que me pesa 50 kilos, es cuando digo, ay, con lo que tengo ahorita en este momento, no podría hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito un horno con mayor capacidad calorífica, con mayor volumen, y es ahí cuando tienes que ver, aunque sea un 8620, que es muy noble, pero tienes que ver qué tamaño es la pieza. Son cosas muy importantes que tienes que considerar. Y cómo se comporta el material en ese horno, ¿no? Puede tener un tanque de temple más grande, puede tener un tanque de temple más chico. Y también la otra pregunta que te quería hacer, como mencionaste que la metalurgia no es una ciencia exacta, supongo que tienen que hacer los desarrollos primeros, los prototipos, a base de mucha prueba y error, ¿no? Y cambiando variables de proceso. Porque puede que tengas una idea, a ver, tengo que caer por aquí para tener la martencita deseada o para tener la dureza deseada, pero no va a ser exacto porque puede que tú tengas un horno más grande, un horno más chico, o un horno con un aceite un poco más frío o más caliente. ¿Se hace mucho esa prueba y error el desarrollo de nuevos procesos? La respuesta es sí. Todas las plantas que yo he estado, si bien la prueba y error
Y es cuando, vamos, me mandan una pieza, una barra de 1 pulgada, yo la meto donde veo mis otros números de partes, mis otros materiales, y de que tenga más o menos las mismas condiciones, la metemos, hacemos una prueba, confirmamos si dan las características que requieren, y si no la dan, pues empezamos a visualizar, oye, la dureza del núcleo mi dureza, mi especificación es de 25-45, y mi dureza del núcleo, estamos hablando que es de 24 a 23, 22, 20, pero con otro material que teóricamente es el mismo grado de material, un 86-20, sí me lo da. Incluso es más grande, ¿sí? Es más grande el de diámetro, y el más chico que no tengamos, no me alcanza la dureza. ¿Por qué? Es ahí cuando tienes que empezar a ver si es el mismo material, sí. Pero, ¿cuál es el problema muchas veces? El porcentaje de ciertos aliantes no te da para alcanzar esa dureza, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, no sé, a lo mejor el cromo está en la mínima, tú tienes un rango de cromo, de porcentaje de cromo, pero con el otro número de parte, tú tienes el porcentaje está hacia la máxima, pero con el otro está hacia la mínima. Los metes al mismo tiempo, uno pegadito al otro, pero uno sí me da y el otro no. Ok, ¿qué es lo que cambió? Esa es la composición química del material, ¿sí? Y es ahí cuando el ADN del material influye, ¿sí? Pero ¿qué crees? Es lo único que te voy a dar, no te lo voy a dar, es lo que hay y urge este material y lo quiero para mañana, ¿sí? Es ahí cuando tienes que entonces compensar uno con otro. Ok, entonces ya no lo voy a templar a 900, lo voy a templar a 950. Ok, y ahí te detengo, porque ahí es donde empieza, ahí es realmente el colmillo, ¿no? O Así es. sea, como dices, ok, tengo estas dos cosas, uno me sale bien, uno me sale mal, y ya empiezas a checar la nomenclatura del material y dices, oye, aquí tengo que hacer los ajustes finos. ¿Cómo, o sea, teóricamente hay tablas o lo hacen al feeling? O sea, Yo creo que porque, es ahí mucho. pero como dices tú, o sea, dicen, oye, este es el material, tú sácalo, tienes los hornos, pero pues de repente y no da, y no da, y no da. O sea, dicen, oye, pues ahora sí no es bronca de producción, porque producción está haciendo que se procese el material con la receta. Ahí entra el metalúrgico, ese tipo de broncas. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienes que empezar a ver? De acuerdo al porcentaje del material, nos regresamos un poquito al diagrama hierro-carbón. Tú puedes modificar, tú puedes alcanzar ciertas temperaturas, puedes modificar las zonas austeníticas con diferentes componentes, o más bien con diferentes aliantes, con diferentes elementos aliantes. Es decir, yo alcanzo la austenita a más baja temperatura cuando le adiciono, no sé, a lo mejor manganeso, ¿no? O la zona austenita se me eleva la temperatura de austenización porque tiene mucho cromo, por ejemplo, ¿sí? Se me hace más pequeña. Y es ahí cuando tienes que empezar a ver, ¿no? Mira, materia prima tiene más cromo que la de acá, ¿ok? Entonces, esta necesita calentarse menos que esta para poder alcanzar una temperatura de austerización, ¿sí? Entonces, el material que se me estaba transformando a austenita, con uno es un 80%, con el otro es un 40%. Entonces, al momento de enfriarlos a la misma temperatura, el 80% disponible que tengo para transformarse a martensita no lo es para el otro material, que solamente tengo el 40% disponible de austenita para transformarse a martensita. Y es ahí cuando tienes que empezar a visualizar por qué el que tiene menos martensita es el que está menos duro, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente tenemos un elemento aliante que me hace que mi temperatura de austerización se modifique. Y la microestructura que tengo disponible para poderse transformar es menor en uno y en otro.
Y es ahí cuando tienes que empezar a evaluar y tienes que empezar a analizar qué necesitarías hacer para que tener la misma cantidad de austenita disponible para poderse transformar, ¿sí? Y es ahí cuando tienes que empezar a jugar ya sea con los tiempos, en este ejemplo sería con las temperaturas de proceso. ¿Y qué es lo que más pasa? ¿Cuáles son los fallos más recurrentes que te dicen? Durezas, capas, ¿qué más te dicen? Que fracturas de material, o sea, ¿qué es lo que más, o sea, qué es lo que más te llega? Es la parte de durezas. Uno de los... El material no está duro, te dicen. El material Ajá. Uno de los puntos que es bien importante, y hablándose de características metalúrgicas, porque lo más, bueno, y enfocarnos en las características metalúrgicas, pero lo que realmente a veces más reclamos técnicamente, bueno, reclamos tengo es la parte dimensional, que ese es otro tema bien aparte, ¿no? La parte dimensional del material. La distorsión. ¿Eh? La distorsión. Así es. O sea, lo que más te dicen es la distorsión del material. Así es. O sea, mis clientes externos que son la producción, Control de calidad rectificado, también todo eso. sería, ¿no? Sí, oye, se me enchuecó más que el otro, ¿sí? Va un poquito de la mano, pero eso es otro tema. Pero ya enfocándonos un poquito a los problemas de, de metalúrgicos, los problemas que más tenemos es, son durezas que van muy de la mano a la microestructura de material. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una dureza de núcleo que se nos baja? Ok. Comúnmente nosotros, una especificación de dureza es de 25 a 45. ¿Sale? Sabes que este material me llegó con una dureza de 20, de 18. Ok. ¿Qué empezamos a ver? Uno de los principales consejos que yo podría dar es eso, ¿no? Las microestructuras son bien chismosas, ¿sí? Tú aprendes a identificar las microestructuras en tu material y vas a saber qué defecto va a tener, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos durezas de núcleo a la baja, es porque nuestro material, y vamos a la microestructura, vamos al microscopio, observamos la microestructura y vamos a observar material que no está correctamente transformado, ¿sí? ¿Por qué puede pasar? Una es lo que comentamos hace rato, que es el tipo de material, ¿no? La composición química del material. La otra es que tú te hayas tardado más tiempo en enfriar o la velocidad de enfriamiento de tu material cambió. Y cambió por parte mecánica del horno, ¿sí? Que hayas tenido una falla que en vez de enfriarse no sé, en 2 minutos, se haya enfriado en 3 o 4, ¿sí? Por una falla mecánica del horno que se apagó el chiller o puede que no un agitador no estaba funcionando. Es una falla mecánica. La falla mecánica, es decir, sabes que mi velocidad de enfriamiento fue diferente, ¿ok? Fue diferente, generalmente o comúnmente, la carga del horno al área de temple, estamos hablando entre 45 segundos hasta 1 minuto más o menos. Todo lo que se llama el quench delay. Desde que se abre la puerta hasta la temperatura, hasta que la última pieza de arriba está sumergida en el tanque de temple. Así es. Estamos hablando que esos son los tiempos más comunes, de 45 a 1 minuto, ¿sí? Cuando tú tardas más de eso, empiezas a ver esas durezas más bajas de lo normal, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que verificar? Cuando te dicen o te dicen, ¿sabes qué? Esta dureza me está dando 20, cuando la mínima es de 25, 28, algo pasó, algo no es mal. Lo más rápido que puedes ir a ver es, mi microestructura está bien o está mal, ¿sí? Bien y mal, depende también es eso, ¿no? Bien y mal de acuerdo a tus características que necesites.
tienes bien transformado el núcleo de la pieza, hay ferrita libre en el núcleo de la pieza, vas a tener durezas bajas, ¿sí? Durezas bajas en el núcleo. ¿Por qué? Porque tienes una ferrita. No alcanzamos a extraer el calor, perdón, rápidamente para generar martensita, ¿sí? Entonces tus durezas de núcleo se van a modificar. Tu microestructura se va a modificar, tu dureza superficial se va a modificar y tu capa se va a modificar, ¿sí? Es lo más común que yo he visto, ¿no? Que tienes un material que no transformó bien. Ese es un problema. Composición química, porque el tiempo de retraso aumentó. El quench delay aumentó. Quench delay aumentó, o porque tienes muy poco material, ¿sí? O sea, esa es muy buena y nunca la había pensado, ¿eh? Porque tú siempre estás corriendo con cierto material, generalmente cargas óptimas, pero si de repente no tienes tanto volumen y tienes que sacar producción y tienes una capa o dos, en cuanto generalmente tienes 6, al contrario, ahí agarran durezas de más, ¿no? Porque también puede ser, ¿no? Estar más duro de lo que el spec pide, ¿no? Sí, ahí es el inverso. Para cerrar un poquito de cuánto material y cómo influye en la dureza. Influye en la dureza, porque no transformó de la manera que normalmente transforma. Es decir, si tú tienes una flecha que pesa 1 kilo y le metes 100 piezas al horno, estamos hablando que son 100 kilos en total, ¿sí? 100 kilos, 100 piezas de 1 kilo, ¿sale? Tu masa total va a ser de 100 kilos. Ok, ¿qué pasa si nosotros le metemos un 20% de eso? Estamos hablando que son 20 piezas y 20 kilos. Ok, la transferencia de calor obviamente es diferente. ¿Qué es lo que vas a perder mucho más rápido el calor de 20 kilos que de 100? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya cuando el tiempo de transferencia del horno al quench es 1 minuto. Es 1 minuto para 100 kilos y me va a dar martensita, ¿sí? Pero estamos hablando de 100 kilos para perder ese traslado en 1 minuto, vas a perder, no sé, a lo mejor unos 5 grados, 10 grados, ¿no? Por la cantidad de masa. La masa, digámoslo así, que la transferencia de calor o la pérdida de calor de 100 kilos es más lenta que una transferencia de calor de la pérdida de calor de 20 kilos. Claro. ¿Qué queremos decir? Entonces, que nosotros vamos a templar a diferentes temperaturas ese mismo material a esa misma temperatura y a esa misma velocidad de temple, ¿sí? Tenemos el mismo tiempo de retraso de temple, tenemos el mismo material, pero tenemos diferente masa que va a perder el calor de diferente manera, ¿sí? Tú pierdes 10 por redondear números, tú pierdes 10 grados en una masa de 100 kilos. Tú vas a perder a lo mejor 30 grados en una masa de 20 kilos, ¿sí? Entonces, en vez de templar a 850, estás templando a 830, ¿sí? Y es ahí cuando ya el material o la microestructura disponible en la zona austenítica es menor y por lo consiguiente vas a transformar menos cantidad de austenita a martensita, ¿sí? Y es ahí cuando tú tienes una microestructura diferente, con un mismo material, con una misma temperatura de proceso en general, pero con una pérdida de calor diferente al momento de trasladar el material de la cámara del horno a la zona de temple. Oye, ¿y qué es más común? ¿Que haya durezas bajas o que haya durezas altas? Más común es que haya durezas bajas. Sí, o sea, que le falte punch por Así una es. falla mecánica. O sea, y hablando de durezas altas, porque yo sé que hay un spec más o menos, ¿no? De dureza. Pero ¿en qué te afectaría, un ejemplo, tener una dureza alta? O sea, ¿por qué dicen, no, está muy dura, güey? Pues es lo que queremos, ¿no? Mientras más duro, mejor. Es la percepción, ¿no?
Pero te dicen, tiene que estar hasta cierto punto. Es por hasta cierto punto, sí, mira, el proceso de carburizado como tal, tú llegas del material a temple y quisiéramos pensar que ahí termina el proceso, pero no termina ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos una extracción de calor rápida? Hay un choque térmico, se estresa el material, ¿no? Estresamos mucho el material. ¿Y qué quiere decir con esto? De una microestructura, forzamos a una microestructura más compacta y necesitamos que se releven esos esfuerzos de ese choque térmico que nosotros le generamos. A eso nos vamos al proceso de revenido. Pero antes de irnos del proceso de revenido, nosotros tenemos una dureza de quench, durezas quench, ¿sí? Debemos de tener cierto rango para cierto material. En este caso, para lo que 87. Pero ¿se miden las durezas quench? O sea, generalmente no, sí. No es algo común, pero te da muchísima información para eso que tú dices, ¿no? Qué buen tip, ¿eh? La verdad nunca lo había pensado tampoco. Sí, ¿qué información te va a dar? Porque es lo más común. Tú vas a tener durezas más bajas siempre. O sea, los defectos, la gran mayoría de los defectos que tienes de durezas es hacia la baja. Pero también podemos tener durezas hacia las altas o no normales. O sea, por ejemplo, generalmente tenemos una dureza de 62 y después de un tiempo se nos dispara a 64, 67. Sí, no es muy común ese tipo de problemas. Sí lo hay, pero no es muy común. ¿Qué es lo que tienes que tener en consideración? ¿Cuál es mi temperatura? ¿Cuál es mi dureza literal de temple? ¿Sí? Generalmente estamos hablando que son de 64, 65, 67. ¿Sí? Son las durezas después de temple, antes del revenido. ¿Sí? Cuando tú tienes una falla de durezas altas, tendrías que revisar tu proceso de revenido. Generalmente el proceso de revenido liberas tensiones y esa liberación de tensiones se traduce a una dureza más baja. ¿Sí? O sea, en el revenido bajas durezas. Entonces, lo que la lógica me está diciendo es que si aunque tengas una dureza after quench alta, si le metes más galleta al revenido, ¿la puedes bajar? Sí, así es. Es decir, en los rangos de 64 a 67, si tú lo procesas a 180 grados centígrados, ese material por 1 hora y media o 2 horas, lo vas a bajar a 63, 62. Pero si aumentas la temperatura de 180 a 250, por ejemplo, tus durezas, aunque hayas tenido una dureza de 64 a 67 después del temple, la puedes bajar hasta 58 o 56, ¿sí? O sea, es como una segunda oportunidad para caer en el rango, ¿no? Así es, y la tienes que aprovechar cuando tienes, es necesario y tú puedes controlar más tu dureza superficial. Aquí ya estamos hablando de durezas superficiales, que es donde nosotros estamos controlando esa parte, ¿no? Oye, y una preguntota. Entonces, si te sale el material duro, sí, después ya de revenido, ¿lo puedes volver a meter a revenido, suavizarlo más? Sí. ¿A un segundo revenido? A un segundo de revenido. ¿Cuál es la ventaja de meterlo a un segundo revenido? Hay dos ventajas en este caso. Si tenemos ese tipo de problemas de que tenemos una dureza alta, lo puedo volver a meter a revenido y obviamente a dureza mayor de la primera revenido que tú le hiciste y vamos a bajar la dureza. ¿Cuál es la segunda ventaja? Este es un tip que hay que se lleven. Puede servir también para cuando tenemos austenita retenida también alta, podemos cerrarla un poquito más. ¿Sí? Una de las características que nos piden cuando es un proceso de carbonizado, la austenita retenida. ¿Sí? Es un término que que utilizamos y que también es factor para la variación de dureza superficial. Uno es dureza superficial, la temperatura de revenido que tú le des. Y la otra es la cantidad de austenita retenida que tú tienes en el material. ¿Sí? Eso también influye para la dureza superficial. ¿Sale? ¿Qué es lo que nos sirve un doble revenido?
bajamos la dureza y cerramos un poquito la austenita retenida. En otras palabras, si en el primer revenido tú tienes un porcentaje de 20% de austenita retenida, con un segundo revenido puedes bajarnos a un 15%, ¿sí? Y es ahí donde puedes, hay que jugar bien cuando la temperatura para hacer ese tipo de ajustes, ¿sí? Porque si tu problema es la austenita retenida y tu dureza está bien superficial, si le aumentas la dureza, vas a bajar la dureza superficial, ¿sí? Si tu control es para la austenita retenida, mantén la temperatura a la misma temperatura en el segundo revenido, ¿sí? Esos son los tips que podríamos dar con el revenido, ¿sale? Se ve que tienes muchísimo colmillo y muchísima experiencia en esto. O sea, como que ya las agarras de aire. Entonces, vamos a pasar a la siguiente sesión, que es la que me encanta, que se llama Heat Treat Hack, ¿sí? O colmillos de los tratadores térmicos. Entonces, si tú pudieras compartir un truco, un hack, un colmillazo a las nuevas generaciones, ¿cuál sería? Híjole, De todos los que tienes, porque tienes, de esta conversación me llevo que tienes un montón. Mira, algo que es bien importante y no hemos considerado ahorita es el potencial de carbono en este proceso, ¿sale? Ahorita no lo hemos tocado para nada y es un tema extenso como no tienes idea. Desde cómo generamos la atmósfera para enriquecer el material, ¿sí? Hasta cómo podemos modificar, ya no nos alcanzó el tiempo, es otro episodio, o sea, no te apures, podemos hablar las veces que quieras de los temas que quieras. Es otro episodio completamente diferente, ¿no? Y hablamos de la profundidad de capa, ¿no? O sea, ¿qué tipos de profundidad de capa tenemos? Para que se abra otro capítulo, mira, les voy a dejar eso. No hemos hablado del potencial de carbono. El potencial de carbono te da la profundidad de capa. Así rápido, la profundidad de capa es si lo vemos así, en la superficie tenemos una dureza alta y tenemos un gradiente de porcentaje de carbón y de dureza, ¿sale? Y obviamente nos da una línea. Podemos nosotros con el mismo tiempo tener diferentes capas con la misma, tenemos tres variables: tiempo, temperatura y porcentaje de carbono, ¿sale? Podemos tener diferentes profundidades de capa manteniendo el tiempo y con la misma temperatura. Tenemos un gradiente y hay si nosotros pasamos de una concentración nosotros llamamos de un potencial de carbono de 1 a 75, que es lo normal, nosotros adicionamos carbón cuando tenemos un 1% de carbón dentro de la atmósfera del horno. Y hay una segunda etapa que es la de difusión, ¿sí? Que tampoco hablamos de difusión, ese es otro punto otro episodio. Otro episodio totalmente diferente. La difusión de 1 a 0.8. 0.8 es la parte del equilibrio que habíamos comentado, que para que haya martensita, necesitamos tener una concentración de 0.8% de carbono en el material. La parte de difusión tenemos 0.8% para mantener el equilibrio, ¿sí? Nuestro gradiente de temperatura, nuestro perfil de temperatura, lo podemos hacer a 45 grados más o menos, cuando nosotros manejamos de 1 a 0.8. Nosotros lo podemos incrementar hacer una curva si nosotros le agregamos otro paso, que estamos hablando que es a 0.9% de carbón por cierto tiempo. Es decir, procesamos material 10 horas, 1 hora de difusión. Gradiente de 10, más bien de 45 grados, cuando tenemos
todo el tiempo, toda la permanencia es a 1 y lo bajamos a difusión 1 hora. Queremos hacerlo una curva que incremente la profundidad de capa, vamos a agregar un paso a 0.90, a 0.9%, ¿sí? En este caso sería 7 horas a 1, 3 horas a 0.9 y luego bajamos a 0.8 con temperatura y templamos. Y vamos a tener un perfil de dureza diferente, no a 45, sino ya con una curva adicional, que eso nos va a incrementar y nos va a mejorar las propiedades y la vida útil del material. Con el mismo tiempo, eso es ahorro eficientas un poquito tu proceso y mejoras el rendimiento de tu material. Con el mismo tiempo que la industria, eso es lo que cuenta, ¿no? En cuánto tiempo tú puedes incrementarle la vida, ¿sí? Oye, se ve que este tema, o sea, te apasiona y podemos estar hablando horas y horas y horas. Y ¿sabes qué? Hay temas que ahorita no hablamos que también dan mucho material. Potencial de carbono, ¿sí? Hablamos de distorsión, ¿sí? También ahorita que estaba viendo tu CV, veo que tienes gran experiencia en herramientales, ¿sí? Entonces, no, hombre, o sea, es lo padre de hablar con esto. Esperemos que no sea la última vez que hablemos, nada más que sí necesitamos seccionar los capítulos para ver durezas de microestructuras, porque si no, imagínate, si yo, ay Dios, mareamos mucho la audiencia. Esaú, y la pregunta que le hago a todos los guests del show, ¿qué has aprendido tú en tu carrera? ¿Sí? Que no aprendiste en la escuela, a base de caídas, a base de errores, que le pudieras compartir a la nueva generación de ingenieros en materiales, ingenieros metalúrgicos de 23 años que están graduando, que están entrando a un primer trabajo. O sea, ¿qué es lo que les puede decir a esas generaciones? Alguien porque todavía eres joven, o sea, no te estoy diciendo igual, o sea, ya veo algunas canas por aquí, ¿no? Pero ya son de la experiencia. ¿Qué le compartes a esa gente? Mira, hay algo bien importante que he estado viendo los últimos tiempos, es el choque cultural que tenemos, más bien no el choque cultural, perdón, es el choque generacional que tenemos ahorita, ¿no? Algo que yo les puedo compartir que en la escuela no te dicen y solamente lo vas a aprender cuando ya estás en el trabajo, es a esa gente que tú ya ves ahí, llegas a un lugar, va a haber gente que tiene los añales ahí ya trabajando, ¿sí? Que ellos te pueden identificar incluso ¿sabes qué? Ese horno, las capas van a salir de ese horno, van a salir bajas. Acá dijo y dice, ¿por qué? ¿Ves el color que tiene la flama que está saliendo de la frente? Está un poquito azulado, ¿sí? La experiencia que tiene la gente es enorme. No, que no les dé miedo preguntarle a los operadores que ya llevan 5, 10, 15 años. La experiencia que ellos tienen es muchísima. Te puedes ahorrar un buen de tiempo escuchándolos. Tiempo me refiero a cuál es el mejor manera de acomodar este material, por ejemplo. ¿Sí? Le metemos, en vez de 5, le podemos meter 6, ¿sí? Y yo creo que eso es algo que no te enseñan en la escuela. Escuchar a la gente de experiencia. Otra cosa que yo sí recomiendo bastante, es no terminen de estudiar. Con esto, ¿qué quiero decir? Lean. O sea, nunca dejen de aprender. Nunca dejen de aprender. Y aprendan a ver todo, absolutamente todo. Oye, y también, además de leer, vean podcast. Claro que sí. O sea, me refiero a aprendan de donde puedan. Aprendan de donde puedan. Empiecen a ser generalistas. ¿Sí? Empiecen como especialistas y háganse generalistas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te va a dar una visión totalmente diferente. ¿Sí? Tienes que empezar a ver dar una visión, no solamente de la parte técnica. ¿Sí? Tienes que dar una solución desde la parte técnica. Sabes que así va a mejorar, pero ¿qué crees? De acuerdo a los volúmenes, esto es lo mejor.
De acuerdo a calidad, esto es lo mejor. De acuerdo a mantenimiento, esto es lo mejor. Sí, vean, engloben toda esa parte, visualicen, den un paso atrás y vean el panorama completo. Muchas veces nos centramos tanto en la parte técnica que nos olvidamos de, ya solucioné mi problema de dureza, pero ¿qué crees? Ya le di en la torre a la parte de deformación o de distorsión. O sabes qué, ya tengo la receta para 10 piezas, pero ¿qué crees? Mi volumen la tengo forzosamente que meter con 100. Visualicen toda esa parte, ¿no? Les va a ayudar y los va a hacer crecer enormemente. Y siempre, como tal, el trato con la gente de mucho respeto. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Llegar con humildad. Así es. Llegar con humildad. Y también un tip, ahorita que escuchando, a mí me sale, las personas que más conocen los hornos son los operadores. Así es. Están todo el día ahí, ¿sí? Entonces, si los escuchas, si tienes buena comunicación con ellos, creo que ellos te pueden ahorrar muchos dolores de cabeza. Claro, claro, yo les comparto. Yo aprendí en enormidades cuando yo dije, ¿sabes qué? De mis 8 horas que estaba en el trabajo, 6 horas estaba en piso con los operadores. O sea, y no tratando de enseñarles lo que yo había aprendido en la escuela. Más bien ellos me estaban enseñando, ¿sabes qué? A este horno le falla esto. Ellos te enseñaban lo que no aprendiste en la escuela, más bien. Claro que sí. ¿Qué es que, por ejemplo, el quench delay? Este horno tarda más que el otro, por eso de este horno las cargas salen un poquito más hacia arriba o hacia abajo en la dureza. Eso no se ve en la escuela, ¿sí? Es el desmenuce de tu horno. Incluso los operadores a veces saben más del horno que los de Matza. Y es ahí cuando... ¿Qué pasó? Digámoslo así, ellos saben qué es lo está bien, no, entiendo. Válido. Me la como, sí. No, tiene mucha experiencia. Ellos viven ahí, o sea. Claro, es su área de trabajo de 7 a 7. Así es. Ven qué hace, ven cómo se porta, ven cuando se traba, ven cuando no se traba. O sea, es como la pintura que tenemos en la oficina cada quien. O sea, lo están viendo todo el día. O sea, lo están escuchando, lo están viendo, lo están sintiendo, lo están tocando. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, y es y vamos, al final del día, quien va a hacer y quien te va a ayudar a resolver un problema van a ser ellos. Desde los operadores, desde los técnicos que inspeccionan, que cortan. Una anécdota que les cuento así rápido, nada más para que se den una idea. Nosotros estamos validando, en una de las plantas estamos validando un material. Nosotros cortamos el pieza, inspeccionamos y teníamos una profundidad de capa en la media, ¿sale? En la media, tal cual. Mandamos una pieza al laboratorio de la planta a la que le estamos vendiendo y me dicen, ¿sabes qué? Tu material no pasa, está por debajo de la especificación. Todo el mundo nos quedamos, ¿pero por qué? Si estamos bien centraditos, bien bonitos, tal cual, como siempre lo hemos hecho a la media, bien, ni más ni menos, lo necesario solamente. Y a ellos les resulta que les sale mal. Ok. ¿Sabes qué? Mándame la pieza la probeta que tú inspeccionaste, mándame la regreso. Ok. ¿Cuál fue el problema? Estaba mal cortada. No hacer el cuento largo, estaba mal cortada. Cuando tú inspeccionas una pieza, tienes que hacer de manera perpendicular y esta tenía un ángulo de 45 grados. Y afectó, pues, obviamente, ya los resultados, ¿sí? Eso debemos de tener mucho cuidado. La gente que está en laboratorio es la que tú como metalúrgico, tu alimento es los resultados que los técnicos de laboratorio que inspecciona te va a dar, ¿sí? Si hay un mal procedimiento, un mal método de inspección, por más que tú le vayas acomodando, ¿no? Si tú no estás leyendo bien, o no estás inspeccionando bien, por más que le muevas, nunca le vas a dar, ¿sí? Entonces, aprende de los,
a identificar incluso cuando un operador corta mal la pieza. ¿Sí? Son de las cosas que debes de tener muy en cuenta en un proceso cuando tú estás decidiendo qué receta vas a implementar. ¿Sí? Muchísimas gracias, Esaú. Eso fue Esaú Zamorano, uno de los 50, ¿cuántos dijiste? 50. 50. Oye, métanme al chat, por favor. Nada más ahí para echar relajo. Pero bueno, oigan, Esaú, muchísimas gracias. No va a ser la última vez que hablamos. Hay muchísimos temas. Yo sí te quiero agradecer porque se ve que te gusta compartir, te gusta enseñar y creo que sí nos falta mucho a los colegas el querer compartir, ¿no? Te apasiona el tema, se ve que lo dominas, se ve que, o sea, me encanta ver cómo te arrancas, ¿no? Oye, te hacen una pregunta y te arrancas. Muchísimas gracias. Hazle así, Sí. dime. No, digo, es que a veces lo malo, y tengo que reconocerlo, digo, también me pasa, hay veces que déjenlos en los comentarios si tienen alguna duda de lo que dije, porque Claro. también se me va y asumo muchas cosas y en mi cabeza me estoy pensando una cosa y me paso la otra, a veces soy muy acelerado. Es tan amplio el tema que hay tantas cosas a la vez y tantas variables que sí es muy complejo. Por eso es una ciencia inexacta y gente hasta lo llama un arte, ¿no? Entonces, Sí. Esaú, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo por haber estado aquí, compartirnos lo que nos compartiste, de toda tu trayectoria, todos tus conocimientos. Y realmente a la audiencia no se les olvide suscribirse. Esaú, ahora sí, hazle así, para que pongan el icono, hazle así. Suscríbanse, denle like, denle like. Preguntas, pregunten mucho. Pregúntanos, también, lo que me llega mucho, si alguien tiene una pregunta, me la pueden mandar por LinkedIn, yo se la hago llegar a Esaú, si quieren hablar con Esaú, también, yo creo que está en la mejor disposición, gran metalúrgico de Querétaro, ahora sí que hay pocos queretanos, dicen que están en peligro de extinción. Sí, ese es otro, algo que me tiene bien preocupado, digo, Oye, ¿qué le pasó a tu generación? ¿Dónde están? ¿Emigraron o algo? Si alguien sabe, por favor, de mi generación, también díganme dónde están y qué están haciendo. Búsquenlo por aquí, por las redes sociales, también para eso funciona. Muchas gracias a la audiencia, el ingeniero Saúl Zamorano. No se pierdan el siguiente episodio de la semana que entra. Estamos en LinkedIn, estamos en Spotify, estamos en YouTube. Suscríbanse.